Al comenzar, vamos a ver este video, por favor, principal, el cabildo anoche en Santa Cruz y algunos de los pedidos que se hicieron. Vamos a verlo y escucharlo también en Fides, a ver. Ante los indicios irregulares y evidencia del fraude electoral, se declaren nulas las elecciones celebradas el 18 de octubre del 2020. ¿Están de acuerdo en que por mandato del Cabildo se exija una auditoría para determinar responsabilidades en el fraude eleccionario realizada por profesionales bolivianos designados por la ciudadanía? ¿Aprobado? Bueno, estas son algunas cosas que se han pedido anoche en este cabildo. Se habla de fraude y se habla precisamente de auditoría. Ahora, de por medio, llama la atención de que el Comité Procívico no haya estado, digamos, en la palestra en esta convocatoria en Santa Cruz de la Sierra. El tema es que el presidente Rómulo Calvo, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, dijo en las últimas horas que no va a permitir que el comité sea una especie de trampolín político. Caray, como lo fue para Camacho, por ejemplo, ¿no? Como lo fue para Camacho, o lo fue el Comité Cívico Potosinista para Pumari, por ejemplo, según lo que se dice allá también en Potosí. Habrá que criticar también por ese lado, definitivamente, esa posición. Y también, en unas semanas, hay que ser sincero en esto, van a haber elecciones en el Comité Cívico Pro Santa Cruz. ¿Y eso? Por eso se pinta también un poco político, un poco aprovechador, digamos, un cabildo de esta naturaleza en Santa Cruz de la Sierra. Que hay que leerlo con pinzas y cuidado. Bueno, pero de por medio está un amparo constitucional. ¿Qué camino, qué suerte podrá seguir este amparo constitucional que busca iniciar una auditoría a las elecciones y que busca frenar la posesión de Arcy Choquehuanca? Se lo vamos a preguntar en primera instancia a la doctora Silvia Padilla, que es la flamante presidenta del Colegio de Abogados en Bolivia, por favor. Doctora Silvia Padilla, presidente del Colegio de Abogados de Bolivia. ¿Cómo está? Un gusto saludarla. Muy buenos días y bienvenida a Fides. Buenos días, John. Buenos días a ti y a tu radioaudiencia y a la teleaudiencia. Estamos prestos para colaborar un poco en clarificar este tema de los asuntos legales que están surgiendo en el país. Doctora, ¿cuál suerte le ve usted a este amparo constitucional que ha sido presentado en las últimas horas por el Comité Cívico de Santa Cruz? Bueno, hay que empezar por señalar que para establecer una opinión técnico-legal hay que conocer el contenido del recurso y cuáles son las pretensiones que buscan, ¿no es cierto? Porque los amparos constitucionales buscan sobre todo proteger garantías constitucionales de los ciudadanos. Entonces, en virtud de esto, habría que ver cuál ha sido el enfoque del recurso. Por otro lado, hay una cuestión esencial en la que no puede intervenir la justicia constitucional y es precisamente en las decisiones que adoptan los otros órganos del Estado. Desde esa perspectiva, a mí me parece que un amparo constitucional no es el medio idóneo para buscar frenar la posesión de las autoridades ya elegidas, toda vez que ya el órgano electoral plurinacional ya ha emitido un pronunciamiento y ya ha declarado un ganador. Ahora bien, si la pretensión de fondo, en definitiva, es procurar una auditoría al proceso electoral, veo yo que no necesitan plantear un amparo, simplemente necesitan hacer una solicitud formal y entiendo yo que el órgano electoral tiene la disponibilidad de hacer la auditoría y, bueno, en función a eso se esclarecerán las dudas que han surgido a través de las redes sociales. Ok, doctora. Bien, a ver, tengo creo al señor Jorge Balda con nosotros, el doctor Balda. Doctor Balda, ¿cómo está? Buen día, un gusto saludarle. Bienvenido antes de mediodía en Fides. Estimado John, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. Efectivamente hemos presentado un amparo constitucional por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, con quienes pues pretendemos no solamente esclarecer dudas
Nosotros, a través de una investigación absolutamente seria, hemos descubierto no unas cuantas actas irregularmente computadas y aceptadas, sino hemos descubierto cómo a través del mecanismo y de la plataforma informática se ha quebrantado la integridad de este proceso, a través de la interrupción de la difusión de datos, a través de la suspensión de la transmisión simultánea que ha sido dada 24 horas antes, se han cometido actos no solamente vulneratorios de derechos y de garantías constitucionales, sino se ha quebrantado la voluntad de toda una sociedad. Los resultados no reflejan lo que ha ocurrido realmente el 18 de octubre, y esto no es para restarle mayor importancia, puesto que, respetando el criterio de la presidenta del Colegio de Abogados, hemos presentado nuestra solicitud hace exactamente 10 días, cuando le solicitamos al Tribunal Supremo Electoral, nos permite el acceso al sistema informático, como también al padrón electoral, para establecer que existían irregularidades y que las mismas debían ser esclarecidas a la sociedad. No se nos ha admitido ninguno de los múltiples planteamientos que se han realizado, y es por ello que hemos acudido a la justicia constitucional como última instancia. Hoy el Tribunal Constitucional de la ciudad de Santa Cruz, la Sala Constitucional Tercera, representada por los vocales Subieta y Sáenz, han señalado audiencia, han admitido la acción de amparo constitucional, pero han señalado audiencia para el día martes 10 de noviembre. ¿Esto qué significa? Que cuando se hubiere consumado el acto ilegal, el acto que pretendemos sea interrumpido, recién se estaría resolviendo y considerando nuestra pretensión. Esto una vez más clarifica que la justicia en Bolivia no obedece a un servicio independiente o imparcial, obedece a un lineamiento político partidario. Es claro que las audiencias que se han celebrado el día sábado entre gallos y medianoche, en la cual ya todos conocemos los resultados y quiénes han sido los beneficiados, es una muestra más de cómo nuestro país se va a manejar. Doctor Balda, el abogado del presidente del Comité Cívico, del Comité Cívico Santa Cruz, por favor. A ver, doctor Balda, si la audiencia va a ser el martes y el domingo ya es la posesión, entonces esto, en la intención que ustedes tienen, no se lograría parar al menos, ¿no es cierto? En absoluto, ya tendría un sinsentido, ya habría perdido la eficacia jurídica que la ley reconoce a un amparo constitucional, y es por ello que en este momento justo nos... en contraste, camino al Palacio de Justicia, estamos presentando un memorial pidiendo se dé cumplimiento a los plazos que la Constitución Política del Estado señala. Son 48 horas las que tanto el Código de Procedimiento Constitucional como la Constitución establece para celebrar una audiencia de estas características. Y no es así una semana o 10 días como pretende este tribunal. Vamos a exigir que en el día se haga el señalamiento, se corrige el procedimiento, y pues de lo contrario, pues vamos a asumir las acciones que correspondan. Doctor Balda, la auditoría, si sabe todo bien, que ha estado bien, no se puede, claro, decir que ha estado 100% en ninguna elección, todas en el mundo han tenido alguno u otro pequeño problema que zanjar, pero si esta auditoría les da la satisfacción de que ha sido una elección bien llevada adelante, de que se trataron simplemente algunos problemas y no de un fraude, como están diciendo algunos sectores en Santa Cruz, ¿qué va a pasar? Si se realizara la auditoría, pues toda la sociedad tendría la tranquilidad y la aceptación de otorgarle y reconocerle legitimidad a un nuevo gobierno. Yo pienso que tendrían que ser estas autoridades electas las primeras en requerir o en aceptar o en admitir que se lleve adelante este proceso de auditoría. Pero al contrario, lo que vemos es que no solamente las autoridades políticas, sino también los contendientes de las últimas elecciones han aceptado resultados en base a una encuesta, en base a un resultado que ha entregado una empresa privada y no así el Tribunal Supremo Electoral. Nos causa no solamente extrañeza, sino también una considerable frustración el saber que los políticos o los partidos tan solo se han servido del voto ciudadano, pero no han defendido a su electorado. Y es su electorado quien en este momento
más del 50% del país exige transparentar este proceso. Este derecho a la información, a la transparencia de los actos administrativos, a la claridad que pueda difundir la información que proviene de un proceso tan serio que emerge de un fraude anterior del año 2019, lógicamente tiene, no solamente por dignidad de los bolivianos, sino por un derecho constitucional, debe ser aclarado y debe ser lógicamente informado a todo el pueblo boliviano de qué es lo que ha ocurrido. Caso contrario, quedará, como tú bien mencionabas, estimado John, no solamente el estigma de que hemos sido víctimas nuevamente de un engaño, sino que además la legitimidad se verá cuestionada de forma permanente por no haber tan solo permitido aclarar y esclarecer, no dudas, actos completamente irregulares. Perfecto. Gracias, doctor. Estaremos atentos a las informaciones. Doctora Silvia Padilla, presidente del Colegio de Abogados Gracias, John. de Bolivia. Con estos otros detalles, ¿qué impresión le quedan a usted, por favor? Lo que sucede es que obviamente el doctor Balda está haciendo su trabajo, ¿no es cierto? Defender una causa y lo está haciendo de la forma correcta. Sin embargo, mi rol en esta entrevista en particular es ser absolutamente objetivo, plantearle mi perspectiva desde un punto de vista objetivo, porque no tengo ningún interés ni tengo ninguna prueba realmente sólida que confirme o desacredite las versiones vertidas por el doctor Balda. En ese sentido, considero que es lo más responsable analizar la acción de amparo, su contenido, sus fundamentos, su prueba, y en función a eso emitir un criterio. No obstante de eso, el doctor Balda es acertado en el sentido de señalar que justicia que tarda ya no es justicia. ¿De qué serviría una acción de amparo en el caso de que se declarara, se la declarara aprobada? ¿De qué serviría en el 10 de noviembre cuando ya el hecho que se pretende cuestionar ya va a tomar forma, ya va a cumplir sus efectos? Entonces, realmente volvemos a lo que nos interesa en realidad a los abogados, que es el hecho de que la justicia tiene que cumplir sus plazos, tiene que actuar de forma imparcial, tiene que analizar los hechos y en virtud de esos hechos fundamentar una resolución que sea coherente y dentro del marco de la propia Constitución Política del Estado. En este caso, pienso que la acción de amparo no es la vía idónea. No creo, particularmente debido a la terrible injerencia política que existe en el Poder Judicial, que tenga el fin deseado por el Comité Cívico. No obstante, entiendo yo que si existen irregularidades que ellos han advertido, van a tener la vía en el tema administrativo para hacer las indagaciones que consideren pertinentes, porque no hay que perder de vista que durante la primera quincena del mes de septiembre, el órgano electoral ha habilitado los laboratorios electorales. Esto implicaba que cualquier ciudadano podía acceder al sistema del padrón electoral para verificar irregularidades. Y todos los ciudadanos que lo han solicitado, por lo menos así ha sido en Chuquisaca, han tenido acceso a este padrón electoral y han podido verificar si había o no irregularidades. No es que ha habido ninguna secretividad ni nada parecido respecto al tema del padrón en particular. Ahora, si existen actas que se han aprobado de forma irregularidad, son los partidos políticos quienes deberían haber observado durante el proceso de conteo. Ellos tienen los mecanismos administrativos y legales para observar las actas durante el periodo de conteo y las observaciones tienen fundamento, estas actas se dejan sin efecto. Asimismo, tengo entendido, y esto por los medios de comunicación, que el propio Comité Pro Santa Cruz ha recibido de Comunidad Ciudadana y del partido Creemos las actas originales que se les otorga a todos los partidos políticos que tienen representantes en las mesas electorales para que verifiquen los resultados que se hacen públicos. Si es que existen irregularidades, estas se deben poder constatar a partir de estas actas originales que han sido otorgadas por los propios partidos políticos. Ahora bien, respecto a la afirmación que hace de que algunos candidatos hubieran dado al ganador con las simples encuestas, digamos que ese fundamento tenía cierta fundabilidad en el momento en el que no se habían entregado los resultados finales.
pero a estas alturas ya conocemos cuáles son los resultados que ha emitido el órgano electoral. O sea que basarse en la opinión del candidato o en opiniones de las instituciones que hicieron los conteos en boca de urna no resulta relevante desde mi perspectiva. En ese sentido, es muy propicio que yo y especialmente el directorio del CONALAP, antes de emitir un criterio técnico, tengamos acceso tanto al recurso de amparo constitucional como a su resolución eventualmente. Y si el doctor Valda fuera tan amable de prestarnos una copia de su recurso de amparo constitucional, nosotros pudiéramos analizar en el fondo cuál es el fundamento y en función a eso ver la viabilidad o no de este recurso. Perfecto. Doctora, esto es cierto porque se han cumplido plazos, ¿no? Había plazos para impugnar padrón electoral, había plazos para impugnar el tema de algún otro criterio, pero estos plazos se han vencido, ¿no es cierto? Y por esto, digamos que estas reacciones serían uno a destiempo y otro que no se cree que la justicia, en el caso de un amparo constitucional, pueda darles lo que ellos pretenden, digamos, desde Santa Cruz, ¿no es cierto? Precisamente por el principio de no interferencia interórganos, ¿no es cierto? Porque el órgano constitucional no puede sobreponerse a las resoluciones que ya ha tomado el órgano electoral. Entonces, mal podríamos pensar que el Tribunal Constitucional concede el Sucre porque no existe un Tribunal Constitucional en Santa Cruz. Existen salas constitucionales en los distritos y el único Tribunal Constitucional tiene sede en Sucre. Podría revocar o dejar sin efecto los resultados de un proceso electoral que le corresponde administrar a un órgano distinto al que se está recurriendo. Entonces, en ese sentido también hay una cuestión de fondo que me parece a mí imposibilitaría que el pronunciamiento de fondo de esta acción de amparo sería el buscado, que en todo caso veremos cómo resuelve esa sala y veremos la pertinencia o no de su resolución. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Bastante joven la presidenta del Colegio de Abogados de Bolivia, Silva Padilla. ¿De qué colegio departamental es usted, doctora? ¿Perdón? ¿De qué colegio departamental es usted? Soy del Colegio Departamental de Chuquisaca. Colegio Departamental de Chuquisaca. Un gusto tenerla con nosotros, doctora. Gracias por este tiempo en Fides. Totalmente agradecido. Y nos bendiga a todos. Muchísimas gracias.